para hablar de estas más de 208 impugnaciones contra los cómputos distritales de la elección presidencial. Saludamos a Jorge Aljovín, consultor y analista electoral, constitucional y parlamentario. Jorge, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Javier. Un gusto saludarte. A ver, estas 208 impugnaciones ante el tribunal no tienen que ver con la elección presidencial, no tienen que ver con las elecciones para gobernador en algunos estados. Están muy están rodeados, están metidos en lo que corresponde nada más al proceso de distrital y de conteo. Efectivamente, estas impugnaciones que se han presentado por parte de los partidos políticos se refieren a los cómputos distritales en torno a la elección presidencial que se hace en cada uno de los 300 distritos del país. De acuerdo a la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en su artículo 58, lo que tenemos es que el Tribunal Electoral tendrá para resolver estos juicios de inconformidad a más tardar el día 31 de agosto, por lo que se refiere a la presidencia de la República, para posteriormente llevar a cabo la calificación de la elección, o como se le denomina, la declaración de validez de la elección presidencial, que la deberá de hacer a más tardar el próximo 6 de septiembre, de acuerdo con lo que establece el propio artículo 166, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se refiere a los cómputos distritales de diputados y senadores, el Tribunal Electoral tendrá como fecha máxima para resolver esos juicios de inconformidad el próximo 3 de agosto, para posteriormente, de acuerdo con el artículo también 58 y 69 de la Ley de Medios de Impugnación, resolver las reconsideraciones, esto es, si hay algún tema de constitucionalidad, pues por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a más tardar el 19 de agosto, para posteriormente, el día 23, a más tardar, que el INE lleve a cabo la asignación de las diputaciones de representación proporcional y también las senadurías, y ahí se abrirá otro frente, que es básicamente el tema de la sobrerepresentación, para que todos estos juicios se resuelvan los últimos días de agosto, para que la legislatura tome protesta el próximo y entre en funciones el próximo 1 de septiembre. Por lo tanto, tenemos dos pistas, la presidencial y por otro lado lo que se refiere a diputados y senadores. A ver, esto quiere decir, Jorge, entonces, que todo lo que se diga en estos días respecto a cómo va a quedar la Cámara de Diputados, digamos, merece y amerita que tengamos todavía un poco de pausa y paciencia, porque podrían pasar muchas cosas con estos 208 impugnaciones. La pregunta sería entonces, si eso eventualmente fuera así, Jorge, lo que te pregunto es, ¿qué va a pasar, qué puede pasar al nivel de que incluso Morena pudiera eventualmente perder lo que hoy tiene como una mayoría calificada? Efectivamente, lo que ocurrirá cuando se resuelvan todas estas impugnaciones de los cómputos distritales, se pueden dar varios escenarios. Por un lado, pues puede cambiar el ganador. Por otro lado, se puede conseguir una mayor votación para que luego se genere una mejor asignación de plurinominales, y en el caso del PRD podría rescatar en su caso el 3% de la votación válidamente emitida para poder conservar el registro como partido político. Entonces, a lo que hay que llamar a la gente en estos días, y sobre todo con la volatilidad que tienen los mercados al día de hoy, es que la composición que se están publicando tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores son meras proyecciones, son especulaciones, porque la decisión al final del día la hará el Instituto Nacional Electoral el día 23 de agosto a más tardar, y esto estará sujeto a un proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral, que tendrá que resolver en última instancia sobre el tema de la sobrerepresentación, y específicamente dilucidar dos interpretaciones jurídicas que se están dando en torno al artículo 54 de la Constitución. Esto es, si la sobrerepresentación se calcula por partido político o por coalición, y finalmente veremos si Morena alcanzará la mayoría calificada, pero los pronósticos y todo lo que se ha señalado
dice que la Cámara de Diputados, si se sigue la interpretación literal del artículo 54 de la Constitución, tendrá la mayoría calificada con sus aliados, pero en la Cámara de Senadores quedará a 2 o 3 senadores, recordando que esto genera enormes incentivos para que Morena pueda cooptar, ya sea a los senadores de oposición, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI. Entonces, finalmente, pues podríamos decir en términos coloquiales que el kilo de senador estará muy barato en la próxima legislatura. Oye, a ver, ¿crees que pueda cambiar en algo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la situación en el Senado con estos 208 impugnaciones? ¿Tienes alguna idea al respecto? Y segundo, ¿cómo debe de determinarse la sobrerepresentación? ¿Por partido o por alianza? Mira, creo que como está hecha hoy nuestro marco legal, pues es legal, pero no es ético. Finalmente el Tribunal Electoral tendrá una enorme tarea el día de mañana, pues se politizará este tema, pero me parece que se privilegiará lo que es la sobrerepresentación por partido político y no como coalición, porque ya tenemos precedentes que no solamente son patrimonio de Morena, hay que decírselo a la gente de la casa, sino también esta sobrerepresentación viene desde el año 2015 con en su momento pues la sobrerepresentación que tuvo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, luego en 2018 y en 2021, donde ya tenemos algunos precedentes en algunos REC o recursos de reconsideración que el Tribunal Electoral ha dicho que es por partido político, pero al final del día pues se está dando una circunstancia extraordinaria, sobre todo por los pesos y contrapesos que en su momento tendrá que tener nuestro Congreso, y lo que sí nos queda como reflexión es que este tipo de normas, independientemente de los partidos que se traten, pues tienen que ser modificadas, ahora sí en una reforma electoral, en un parlamento abierto, de lo que se está hablando tanto en estos días, pero realmente llevarla a cabo, porque al final del día las mayorías algún día serán minorías y las minorías serán mayorías, y me parece que estas formas artificiosas de construir sobre representaciones no es lo más saludable para nuestra democracia mexicana, sí señalando que el tema de la sobrerepresentación federal es muy distinto a la sobrerepresentación que se está dando en el seno de lo que se denomina la Ciudad de México. Esto es el Congreso de la Ciudad de México, donde me parece que sí hubo un fraude a la ley y que muy probablemente la oposición va a tener un muy buen augurio para revocar lo que se ha señalado por parte del Instituto de la Ciudad de México, donde le dio esta mayoría, o más bien habría que decirlo, mayoría simple, y se queda a uno de la mayoría calificada en el Congreso, simplemente por el decir de ciertos diputados locales que cambiaron a la mera hora de grupo parlamentario, cuando en realidad no han asumido la legislatura. Por lo tanto, creo que habrá que analizarlo de manera separada, diferenciada. En el plano federal me parece que será una decisión del propio tribunal teniendo una prudencia política, y por otro lado en la Ciudad de México creo que será el escenario totalmente distinto, mi querido Javier. En el caso de la Ciudad de México, te pregunto, Jorge, ¿ya es un hecho consumado? No, no es un hecho consumado, se abre un litigio, los partidos políticos de oposición podrán presentar sus inconformidades en contra de esta decisión por parte del Instituto de la Ciudad de México, y ahí me parece que la regla es mucho más clara y se ha hecho un claro fraude a la ley, y por lo tanto ahí habrá una forma distinta de procesarlo. Tendrá que en su momento ser visto por el tribunal local, la sala regional y posteriormente en la superior. Por lo tanto, esto recién empieza, Javier, las elecciones terminaron, pero para los equipos jurídicos se ha abierto recién este largo y camino tortuoso que es el de las impugnaciones, donde pues hay gritos, sombrerazos y sobre todo presión fuerte para los magistrados y magistradas, que al día de hoy, habrá que decirlo con todas sus letras, tienen pocos incentivos para fallar en contra del propio oficialismo, sobre todo por la legitimidad que tiene al día de hoy el Poder Judicial, y muy probablemente pues penderá como una espada de Damocles el plan C del presidente López Obrador y de la futura presidenta electa pues Claudia Sheinbaum Pardo. A ver, para cerrar, todas las impugnaciones que en este momento se dan, por ejemplo, yo por ahí que parece que la señora de Monterrey, la señora Mariana, no está de acuerdo con el triunfo de Adrián Garza. Todas las impugnaciones que dijo Xóchitl Gálvez que iba a presentar, reconociendo su derrota.
las impugnaciones que ahora dijo Pepe Yunes que iba a presentar en el caso de la elección en Veracruz y muchas otras. ¿Qué rumbo tienen en este momento, Jorge? ¿Dónde andan? Los rumbos son los siguientes. Se busca la nulidad de estas elecciones y pues en una primera instancia se verán en los tribunales locales, donde generalmente pues tienen un tinte y una afinidad con el partido oficialista o quien gobierna esa entidad. Posteriormente, quien no esté conforme con esa decisión sube a la sala regional de acuerdo a la circunscripción de que se trate y finalmente, si subsiste algún tema de constitucionalidad, pues sube al final del día a la propia sala superior, recordando que aquí hay un sistema diferenciado porque la sala superior sí conoce como este gran Olimpo, pues finalmente lo que se refiere a presidencia de la República, senadores, diputados y gubernaturas, mientras que en el plano local de diputaciones locales y municipios, primero simplemente conoce en última instancia la sala regional, salvo que existe un tema de constitucionalidad, pues sube finalmente a la sala superior con un requisito reforzado. Este es el camino que se tendrá en los próximos días en torno al tema litigioso electoral y por lo tanto efectivamente se pueden dar nulidades y si se dan las nulidades de las elecciones se llama a elecciones extraordinarias y nuevamente se lleva a cabo la elección en términos coloquiales. Estamos lejos de eso, ¿no? Estamos muy lejos de eso, me parece que serán en casos muy aislados, recordando que la nulidad es la última instancia, la última sanción, como lo ha definido el propio Tribunal Electoral, es una bomba atómica, es ese botón rojo que a los tribunales no les gusta activar y que efectivamente no creo que se den, sobre todo por las diferencias tan amplias. Ahora, técnicamente, para cerrar, Jorge, se cierra el 23 de agosto, ese día sabremos, pero vendrán impugnaciones, pero la siguiente fecha límite es el 1 de septiembre o el 30 de agosto mismo, en donde empiezan a juntarse los diputados y senadores en el Congreso para el 1 de septiembre instalarlo. Son 7 días que no parecen muchos, ¿no? 8 pues, porque tiene 31 días agosto. No son muchos, es un tiempo muy corto y la propia Sala Superior del Tribunal Electoral tiene que resolver de manera acelera este tema de la sobrerepresentación que seguramente será puesto a consideración de las magistradas y magistrados que integran el Tribunal Electoral y efectivamente pues al cuarto para la hora, esto es 1 minuto antes, se puede avisar que hay una composición distinta de la propia Cámara de Diputados. Por lo tanto, será un litigio de largo aliento, pero también de alarido, porque los diputados estarán muy atentos a la resolución del Tribunal Electoral de último minuto. Bueno, ya han pasado algunas cosas de esa naturaleza, ¿no, Jorge? Efectivamente, y también algo muy importante que habrá que ver es cómo algunos diputados y senadores que tienen algunos procesos abiertos en el orden penal, pues van a asumir en la propia Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, lo cual nos abre nuevos capítulos donde veremos algunos legisladores que entrarán en cajuelas de carro o por entradas alternas para poder tomar protesta, y aquí funciona como aquellos juegos de encantados donde simplemente si tomas protesta ya tienes la inmunidad parlamentaria, lo que conoce la gente como fuero, y finalmente no pueden ser procesados. Por eso habrá que seguir con mucho cuidado este tipo de situaciones en los casos que sea pertinente. Más que el recuerdo, por supuesto, mi querido Jorge, aquel que metieron en un automóvil en la cajuela, tomó posesión. Oye, y desde ese día no sabemos nada de él, absolutamente nada. Por ahí de andar en Michoacán, que es era creo que medio hermano de Leonel Godoy, ¿no? Efectivamente, no sabemos luego nada de ellos y pues estos son los capítulos de la política y de nuestra forma de entender el sistema democrático a la mexicana, donde también debemos de recordar cuando Felipe Calderón en su momento en el año 2006 tomó protesta y entró por una puerta alterna también para poder justamente con la resistencia de los entonces diputados del PRD para que tomara protesta como presidente de la República. Estos episodios se han dado de manera recurrente y veremos
qué pasa al final del día, y lo que tendremos es una Cámara muy madura, donde tendremos que al final del día, me refiero madura en edad, en longevidad, sí, donde tendremos a varios personajes, por ejemplo, como Mario Fabio Beltrones, pues con todos estos años y que seguirá todavía enquistado en el sistema político. Y no solamente es patrimonio del PRI, sino también, si vemos del lado de Morena, también habrá varios en esa situación de longevidad, sí. por decirlo menos. Bueno, y aquella vez Felipe Calderón le dijo al diputado del PAN, ponme la banda, compadre, ¿no? Que te vaya bien, Jorge. Efectivamente, Javier, un gusto saludarte, y como diría el clásico, haya sido como haya sido, al final del día así se toma protesta en la Cámara de Diputados y de Senadores y en la Presidencia de la República. Hablando del 2006. Gracias, Jorge. Buenas noches. Cuídate, hasta Gracias. luego.